Bueno, pues esta mañana hemos venido al centro de Narrovella de la Universitat Popular de Valencia, que tiene 31 centros en toda la ciudad, donde hay unos 6.000 alumnos aproximadamente que están recibiendo cursos de todo tipo, ¿no? Español para extranjeros, danza valenciana, cultura valenciana, también actividad física. Bueno, la verdad es que es un gusto ver toda la plantilla, todo el personal que tenemos y estos centros cómo se vuelcan en los barrios y también en la gente que tiene inquietudes de formación, ¿no? Por eso nosotros queremos también apostar, como planteamos en nuestro programa electoral, por 2 centros más de la Universidad Popular durante esta legislatura. Queremos apostar también por mejorar la formación, por intentar atender estos centros tan interesantes de nuestra ciudad con todo el cariño del mundo. Veníamos diciendo que aquí la gente que entra viene a ser feliz. Y a mí me gustaría que tuviéramos la capacidad de que todas las personas mayores de 65 años o todas las personas que tengan inquietudes o que tengan necesidades de formación se acercaran a estos centros no solo para recibir esa formación, sino para intentar ser un poquito más felices, ¿no? Claro que sí, estupendo. Oye, pues a ver si a final de curso os veo bailar, no sé, un tango. Trabajando y intentando pues que la ciudad esté mejor, de vuelta y ver cómo estaba todo. Así que Esta puerta también es la de sala. de danza, ¿vale? De danza. Aquí lo que tenemos es la sala de profesores que hemos habilitado para las horas de descanso. Muy bien, Nuestro muy bien. espacio Sí, de tranquilidad también es importante. Oye, Roberto, perdonad, bueno, ya, María, Ana, Y Marisol es la asesora de la... Lo importante es la cultura de equipo, tanto de los compañeros como sí, de... ¿no? ¿Cuánta gente? Se nota la... A las 8, Maricar me dice, María, que falla la luz. Es una coordinación. Está genial, ¿eh? Las instalaciones. Sí, nosotros cada año con el tema, el año pasado renovamos, bueno, este año. Tener su recurso. ¿Nos entienden o no nos entienden? Un poquito. Sí, Economía circular, bueno, y al programa que tenemos este año Sí, de una ciudad verde. Y a la vez pintura y dibujo, o sea... Y hicimos este panel y se ha quedado en el futuro, como muestra de todas las mujeres que llevamos dentro. Sí, pasen. Pase, por favor, pase. Bueno, pues ya vengo... Pero los sitios que dice que traen, porque si vas con prisa, no te enteras de nada. O sea, como vayas, salude. Venir a verlo antes de tomar decisiones sobre esta. Digo, no, yo primero quiero ver. Y luego ya tomo las decisiones. Que la verdad es que estamos muy contentos de poder venir y de todo, bailar todo, la vida hay que bailarla. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, y para lo que necesitéis, ya sabéis dónde estoy. Estoy en el ayuntamiento ahí trabajando pico pala ahí para intentar mejorar las cosas. Ribes